Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Vidas Extraordinarias, el espacio donde aprendemos cómo funcionamos, aprendemos cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida como hijos de Dios. Y así podemos tomar decisiones, mejores decisiones que nos van a llevar a tener una vida extraordinaria. Y una vida extraordinaria es una vida fuera de lo normal. ¿Y normal de qué? De los parámetros del sistema, de los parámetros de este mundo. Y hemos aprendido en ya más de un año de estar en estas charlas contigo, estoy con el pastor Rigoberto González. Mucho gusto. Así que hablando de cómo funciona la visión que Dios tuvo al respecto de sus hijos, del trigo, del Señor, ¿verdad? De los que ya hemos aceptado al Señor Jesús. Y me gusta mucho el espacio porque hemos ido aprendiendo a eso. Cómo es que funciona, qué es lo que Dios quería para cada uno y cómo podemos tomar mejores decisiones. Y si nosotros nos llevamos una pequeña parte y lo ponemos en práctica esta semana, ya hemos avanzado. Así que si no has visto los otros episodios, te invito a que los veas, que nos sigas, que comentes. Nos bendicen tus saludos, tus oraciones, tus bendiciones. Oramos por ti y te bendecimos también. Y en esta sección, en esta serie que hemos empezado ya hace como 3 episodios más o menos, hemos estado viendo acerca de los dones del Espíritu y hemos aprendido que son regalos de Dios para la iglesia, para aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Salvador de sus vidas, quienes han aceptado ese plan de salvación. Y que estos son necesarios para la congregación porque es para la edificación común, es para el bienestar común, es para que podamos ver. Y así como una gota de agua tiene los componentes, una gota del agua del mar tiene los componentes del mar, la iglesia debe de tener estos componentes funcionando porque son el cuerpo de Cristo. Y sin ellos hemos aprendido que la iglesia se queda manca, se queda coja, ciega, se queda sorda, se queda muda, no tiene sensores por los cuales pueda percibir el mundo espiritual. Así es. Y que si no los tiene ejecutándose en la congregación, en sus vidas, tiene una desventaja respecto al mundo espiritual negativo, porque el mundo espiritual existe. Ahí está. Hemos hablado de cómo podemos comprobar que ahí está. Hemos hablado cómo nos influye, cómo es de real. Es más real de lo que nosotros pensamos y es más real que las cosas que nosotros podemos ver y tocar. Así es. Pero que la iglesia necesita estos sentidos espirituales, estos sensores espirituales activos para poder tomar decisiones y para edificarse y no para sufrir lo que el mundo espiritual negativo realmente está trabajando a su alrededor. Así es. Así que es muy importante que tú, como hijo de Dios, tú como parte de una congregación, busques estos dones. Y algo tan hermoso que aprendíamos de estos dones es que hay 2 requisitos únicos para recibirlos. Una es haber aceptado el plan de salvación, es decir, haber nacido de nuevo, es decir, reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y el otro es anhelar estos dones fervientemente. No hay otro requisito. No hay que saber mucho de Biblia, no hay que ser teólogo, no tienes que llevar 50 años en el Evangelio o creyendo en Cristo. Él te los quiere dar porque es para beneficio común. Así es. Y nosotros lo que debe tener es nuestro deseo de querer obtenerlos, de querer recibirlos. Hay que pedirlos. Hay que pedirlos y que no nos cansemos de pedirlos. Así Y hablábamos es. acerca yo daba el ejemplo cuando uno es niño y va al supermercado, hay una sección de juguetes y yo con mi hermana íbamos
y no parábamos de insistir en cambiábamos el juguete y cambiábamos el juguete hasta que obtuviéramos un sí, y muchas veces salimos sin un sí, pero no parábamos todo el tiempo del supermercado de insistir de obtenerlo. Y esa debería ser nuestra actitud. Señor, dame los dones para el bien de tu iglesia. Señor, dame los dones, y pedirlos y pedirlos. Y tú como líder de tu iglesia debes de ver si están ahí, y si no, incentivar a tu congregación a que los siga pidiendo. Fíjate, Bairi, que solo para recordar, aunque lo vimos nosotros en el pasado, dice el apóstol Pablo sobre los dones: desead ardientemente los dones. O sea, ese es el requisito: haber nacido de nuevo y desearlos ardientemente. Y aquellos que los busquen, bueno, son regalos, es que son regalos. No tienen, por eso no hay que pagar ningún precio, sino solo pertenecer al cuerpo de Cristo. Y son regalos para el cuerpo de Cristo. Así es, son regalos para el cuerpo de Cristo porque los necesitamos. Sin ellos no vamos a poder avanzar. Y es lo que me impresiona. Están ahí, y como decíamos en el primer episodio, es un regalo que Dios dice, acá está. Y nosotros decimos, yo lo quiero, lo anhelo, yo sí lo quiero, o estás rechazándolo. A veces no los pedimos porque creemos que solo es para personas maduras, solo es para personas santas, lo podemos decir, solo es para personas que ya llevan un cierto recorrido y yo no merezco eso. Pero un regalo no es por merecerlo, un regalo es porque te lo están dando. Entonces te incentivamos a que junto con nosotros oremos al Señor, Señor, dame los dones. Y hemos visto hasta ahora el regalo de hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas y de profecía. Y hemos visto que esta es la parte, lo asimilábamos con la parte de la boca en la que se habla. Así y que estos mensajes son para edificación del cuerpo. También vimos el don de ciencia, que ve el pasado y el presente. Y este es un don muy impresionante, voy a decir, porque pareciera milagro y realmente todos son milagros. Todos son. Y tal vez estamos más acostumbrados al don de interpretación de lenguas y profecía y el don de lenguas, pero este también es muy necesario porque son los ojos y los oídos de la iglesia. Va a poder ver y escuchar. Y también, bueno, y hoy, el día de hoy, vamos a hablar de un don muy especial que es el don de palabra de sabiduría. Así que te dejo el tiempo. Bueno, solo para rememorar algo, con estos dones que estamos hablando ahora, los ojos son abiertos para poder ver el mundo espiritual. Digo, y nos sirven para enfrentar el mundo espiritual negativo, como le ocurrió a un hermano pastor que lo invitaron a predicar a una iglesia de regular tamaño. Bueno, tenía miles de miembros la iglesia en Estados Unidos, y porque estaban de aniversario. Cuando le dieron el tiempo a él de predicar, él pasó tomó el púlpito, el micrófono, y empezó a cantar un coro con la orquesta y con el coro que estaba ahí, o sea, los integrantes del coro. En eso estaba cuando le abrieron los ojos espirituales. Y vio que en el coro que estaba ahí, habían 5 mujeres que practicaban la hechicería. Y entonces él dijo, bueno, Dios me acaba de mostrar, aquí hay 5 brujas en el coro, y empezó a reprenderlas. Y al reprenderlas, lo que pasó inmediatamente fue que cayeron al piso y empezaron a aullar como que eran lobos, y empezaron a moverse como que eran serpientes. Entonces, no hay que hacer muy largo esto. El programa del culto de aniversario pues se desordenó, ya que el culto tomó otro rumbo. Para no hacer larga la historia, el culto terminó como a la 1 o 2 de la mañana, que había empezado. Él tenía que entregar el tiempo a las 9:15 de la mañana, de la noche. Se largó hasta la 1 o 2 de la mañana, porque esa misma noche la junta directiva decidió elegir un nuevo coro que iba a representar a la iglesia. Entonces, saber cuánto tiempo, imagínate qué culto los que tenían con ese coro, con esas 5 brujas metidas ahí en el coro. Imagínate la unción que caía, la bendición que les caía. Pero como llegó un hombre que tenía ese don, entonces llegó a descubrir las artimañas del diablo. Bien, ahora tenemos que decirlo, cuánta falta hace en miles de congregaciones el don ese. No sabemos nosotros con quién estamos tratando adentro.
así de fácil. Y creo que muchos de los problemas de mucha congregación obedecen a eso, que no sabemos lo que está adentro. Imagínate qué conflicto que le llamaban esas 5 brujas al pastor y a la congregación, y estaban en el coro, en el púlpito, es que eso es sumamente extraordinario. Pero que no nos extrañe, el diablo se viste como ángel de luz, dice el apóstol, y entonces se viste así para poder engañar al cuerpo de Cristo que no tiene los dones. Bien, ahora vamos a hablar. Y aquí es algo muy importante porque hubiéramos pensado que por estar en la iglesia no podrían resistir, por así decirlo, y que si estaban metidas hasta adentro. Hasta adentro. Pero hasta que llegó alguien que tenía ojos para ver y oídos, pudo realmente ver esto, y por eso es edificación para la iglesia, para la congregación. Fíjate que alguien puede decir, eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? Si entre los 12 apóstoles había un hijo del diablo que era Judas. Claro, los 11 lo ignoraban, Jesús no. Jesús sabía quién era. Y entonces, pero estaba entre el apostolado uno que estaba fungiendo y que aquellos no se han dado cuenta quién era. Y como dijimos, cuando se dio la Santa Cena y Jesús puso a examinarlos, todos dudaron más de ellos que de Judas. Imagínate qué tremendo era. Y sin embargo, Jesús, que tenía ese don, por supuesto, él sabía quién estaba ahí. Pero todos los demás no. Y eso pasa a veces en las congregaciones. Tenemos al frente gente que saber hay que chequearla. Así de fácil. Bien, pero ahora vamos a hablar del don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es el don que permite ver el presente y el futuro de una nación, de un pueblo, de una congregación o de una persona. Para poder entenderlo fácilmente, tenemos que ver cómo funciona. Y para ello nosotros podemos remitirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde un siervo llamado Agabo, en una reunión de casa donde estaba el apóstol Pablo, dice que tomó el cinto de Pablo y se lo enrolló en las manos y en los pies y dijo, así harán a aquella persona a quien pertenece este cinto. O sea, él vio lo que le iba a ocurrir a Pablo. Esto se narra muy fácilmente en Hechos capítulo 21, verso del 8 al 11. Dice, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de gentiles. Fíjate qué tremendo eso. O sea, esto grita que era evidente que la iglesia del principio no caminaba a ciegas. Usaba los ojos espirituales que Dios dejó. Las sorpresas no eran la norma de conducirse. Miraban claro el camino por donde debían de andar. Y ese es el objetivo por el cual Dios dejó esos dones. Fíjate que otro ejemplo claro que podemos ver nosotros lo encontramos cuando se acercaba la Pascua, la última cena que el Señor Jesús iba a celebrar en la tierra. Le dijo a sus discípulos, preparen el lugar para la Pascua. Y ellos le dijeron, ¿y dónde la vamos a preparar? Entonces dijo, vayan y en el camino van a encontrar a la entrada de la ciudad a un hombre que lleva un cántaro de agua cargando. Eso no era normal. Los hombres no andaban con cántaros de agua. Síganlo y los va a llevar al lugar y él les va a llevar al lugar donde se va a celebrar la Pascua y prepárenla. Esto lo podemos leer fácilmente en Lucas capítulo 22, verso 8 al 13. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal cual como él les había dicho y prepararon la Pascua. Fíjate qué tremendo, qué maravilla tener los ojos espirituales para poder saber qué es lo que hay que hacer en determinados momentos y no estar adivinando.
como caminando al ton y al son, ¿verdad? Para realizar la voluntad de Dios. Qué fácil se ve todo así. Y eso es lo que el Evangelio de Jesús vino a dejar a la tierra. Siempre y cuando se cuenten con las herramientas necesarias para realizar la tarea. Y Dios lo ha provisto para su cuerpo, que es la iglesia. Óigame esto, Dios sería un Dios injusto si nos hubiera enviado a pelear con el mundo espiritual y nos hubiera enviado sin tener todos los elementos para enfrentarlo. Dios lo ha hecho bien. Somos nosotros los humanos quienes nos hemos metido a tratar de realizar la tarea ignorando las herramientas que Dios dejó para que las lleváramos a cabo. Fíjate que otro ejemplo también que se puede poner fácilmente de cómo funciona este don fue cuando llegó el Señor Jesús, se llegó el domingo de Ramos, que le llaman, que hizo la entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino de asna, y dijeron que vinieron a recibirle todos. A la entrada triunfal dice que cortaron ramas y sus mantos los tiraron y los echaron a sus pies para que él pasara gritando y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero me llamó la atención que al final, a la entrada de la ciudad, dice que Jesús lloró. Es interesante. Él venía montado sobre una borriquita, le hacen una entrada que nunca hubo una entrada tan triunfal como esa que hizo. Sin embargo, al final de la entrada a la ciudad, Jesús lloró. Esto lo encontramos en Lucas 19, 35, 41. ¿29 qué? 19, 35 al Ok, 41. Aquí está. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras hablarán. Hasta el 45. Hasta el 41. Perdón, 41. Ok. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Qué interesante. Fíjate que era un momento para celebrar la recepción de todo el pueblo. Se hizo presente. Ha sido una recepción apoteósica. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que si él hubiera querido en ese momento con todo el templo, hubiera tomado el reino. Pero él no lo impulsó, no iba para eso. Solo que después de esa recepción, dice el texto, en lugar de alegrarse, lloró sobre la ciudad. La pregunta del millón que hay que hacerse ahora es: ¿qué vieron los ojos de Jesús que no vieron los discípulos ni todo el pueblo? ¿De qué se llenó su corazón que en lugar de alegrarse se puso triste y se puso a llorar? ¿Qué estaban viendo sus ojos en ese momento? Y la única respuesta es que él está seguro que estaba viendo algo distinto a lo que estaba ocurriendo ahí. Y lo que estaba viendo él, nada menos, era que unos cuantos días después, esa misma gente que ahora le estaba gritando: hosana, bendito que el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente que estaba haciendo la algarabía, iba a estar gritando con la misma fuerza, con las mismas voces, solo que iba a estar gritando algo totalmente diferente. Iba a estar gritando las famosas palabras que quedaron escritas: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por eso él no le ponía mucha atención y ni le puso atención a todo lo que la gente hizo, ni dijo, ni a la algarabía que presentaron, porque él estaba viendo una realidad que iba a estar cerca. Y dice que lloró sobre la ciudad porque eso que iba a ocurrir en el futuro los iba a condenar a ellos a una sentencia de destrucción, como ocurrió en el futuro. Entonces, él vino y pudo ver con este don la realidad del mundo espiritual que venía pronto. Bueno, tenemos que decir que Jesús nunca fue engañado. Él siempre supo lo que la raza humana tenía, lo que el hombre tenía. Dice la Biblia que Jesús no lo engañaban los hombres porque él sabía
lo que había dentro de ellos. Lo dice Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, Oiga, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. eso es poder ver lo que cada persona tiene y ver que al ver lo que tiene ahorita, lo que va a suceder. Entonces, él no se confiaba de nadie, evidentemente. No se confiaba de nadie de lo que mirara al presente por fuera, porque él, con los ojos abiertos, espirituales, siendo la cabeza de la iglesia, lograba ver lo que la gente tenía y lo que iba a hacer. Y cuando él se fue, vino Dios y le delegó esos mismos dones al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Déjame contarte aquí algo más extraordinario sobre un pastor que era pastor en Idaho, Estados Unidos. Esto lo he contado ya más de alguna vez. Era pastor de una iglesia pequeña, fíjate, no era una iglesia grande. Y en una de esas noches Dios le mostró que iba a llegar a la ciudad un hombre de negocios, el cual iba a morir al día siguiente que llegara. Era un accidente aéreo. Y pudo ver él cómo evangelizaba a la persona y cómo aceptaba a Cristo. Solo que Dios le había hecho la observación y le dijo, no se lo digas, no se lo vas a decir que va a morir al día siguiente. Bien, pasó un buen tiempo, unas varias semanas, estaba en culto de oración, fíjate que ni mucha gente llega. Y en eso vio entrar al empresario y cuando lo vio lo reconoció. Y entonces, bueno, celebró el culto, lo terminó al final, la persona se levantó desde atrás, se acercó a él y le dijo, perdone pastor, yo soy un empresario, hago negocios y ahora me tocó venir a esta ciudad a hacer negocios y quisiera platicar con usted, no soy miembro de su congregación, usted no me conoce, pero quisiera saber si me puede dar un poco de su tiempo. El pastor, al ver que era el empresario que había visto en la visión, entonces le dijo, sí, déjeme terminar un trámite aquí y quiero invitarlo a una taza de café. Y entonces, pues el empresario sorprendió la atención que le estaban dando. Y entonces cuando estaban ya en el lugar tomando su taza de café, vino y le dijo el empresario, fíjese pastor que hoy me tocó venir a hacer negocios a esta ciudad, pero yo he estado pensando en la muerte, bastante, le dijo. Y he tenido la sensación como que voy a morir. Cualquiera dirá, bueno, todo el mundo se va a morir, ¿verdad? Los 7.800 millones del planeta van a morir, pero él tenía la sensación como que iba a morir. Entonces, bajo esa perspectiva, la noche anterior que llegó a la ciudad, en el hotel, cuando entró, decidió que iba a visitar una iglesia. Y abrió la guía telefónica. Y tú ves las guías telefónicas de Estados Unidos, son como de este vuelo. Bueno, entonces la abrió y en la sección de iglesias, y la primera iglesia que le apareció fue la del pastor. Entonces, por eso llamó y preguntó que si había reunión el día siguiente. Le dijeron que sí, era una reunión de oración. Él no entendía qué era eso, pero llegó y dijo, y la primera iglesia que me apareció fue la CIA, y por eso vino a su iglesia. Entonces el pastor, imagínate, con todo eso empezó a hablarle de la existencia del alma, le habló que el alma era inmortal, le habló del cielo, le habló del infierno, y al final le terminó hablando que había un plan de salvación para el alma de parte del Padre y que había mandado como intermediario a Jesucristo. Y bueno, al final él entendió el mensaje que el pastor le estaba dando y terminó aceptando a Cristo Jesús. De ahí se despidieron, pero el pastor decía, a mí me ardían ganas de decirle que iba a morir al día siguiente, pero me mordía los labios porque Dios me dijo que no se lo dijera. Bueno, se despidieron, le agradeció la atención especial que le dio, cómo no se la iba a dar, ¿verdad? Sabiendo lo que sabía. Y al día siguiente, cuando se levantó, escuchó las noticias que una avioneta se había estrellado. Cuando vio el periódico, vio la foto del empresario que había aceptado a Cristo Jesús la noche anterior. Bueno, al ver esto, digo yo, imagínate la presentación magistral que le hizo el plan de salvación el pastor. Y al ver todo esto uno dice, bueno, qué fácil es el evangelio así, ¿verdad? Pero es que Jesús quiso dejarlo que fuera fácil. O sea, si nos deja un procedimiento, nos deja una metodología, si tú quieres nos deja una religión difícil, no hubiéramos podido nosotros desempeñarla. Lo puso tan fácil, pero nosotros nos lo hemos complicado. Fíjate que tengo que meter aquí otro testimonio ya personal. Recuerdo mis inicios de la vida cristiana.
en la juventud estábamos en la iglesia contentos. Los días de culto, cada culto era una maravilla, sentíamos la presencia del Señor, estábamos en novedad de vida. A mí me impactó mucho el encuentro personal que tuve con Jesucristo. Y en la iglesia se movían los dones del Espíritu Santo. Y eran esas mañanas que estaba atascada la iglesia siempre se llenaba, estaba atascada, miles de personas ahí. Pero recuerdo que habían hermanitas, y no se me olvida el nombre de ella, que Dios las usaba. Vino la hermanita y a la hora de la adoración y el tiempo de los dones, ella empezó a decir: hermanos, para la gloria del Señor, el Señor me está mostrando que en esta mañana vino un hombre que se levantó hoy en la mañana, ha tenido muchos problemas. Y él dijo que le hablaban de esta iglesia, y él dijo: voy a ir a esa iglesia. Le dijo a Dios: y si no me hablas de esa iglesia, salgo dispuesto a quitarme la vida. Y veo que en la cintura trae el arma con la cual se va a quitar la vida. Y el Señor le dice que él lo estaba llamando, y empezó a la hermanita a consolarlo, ¿verdad?, con lo que Dios le daba. Dios dice que está llamándolo, que él quiere ayudarlo, que solo tiene que entregarle su vida. Y bueno, y todo, imagínate, después de eso, hubo un silencio en toda la congregación, a ver qué pasaba después. Hablando materialmente, no se me olvida que pasó uno de los ancianos, y yo diría flemático, no es aquellos que brincan, no, flemático, pero buen hermano. Pasó, le pidió el micrófono al que estaba dirigiendo, dice: bueno, hermanos, lo digo así como lo estoy diciendo yo: bueno, hermanos, Dios ha hablado. Si esa persona está aquí, le pedimos que pase al frente, queremos orar por ella. Y todos pendientes. Cuando sale una persona del fondo, no se me olvida, chumpa blanca. Y empezó a caminar por toda la congregación, hasta el frente. Cuando llegó al altar, se levanta la chumpa, saca el arma y la pone sobre el púlpito y cae de rodillas. Y aceptó a Cristo Jesús como Salvador. Imagínate qué culto el que tuvimos. Imagínate la impresión que yo tenía. Yo dije: Dios mío, aquí está el Señor en persona. Y era cierto. Todo porque alguien se dejó usar. Alguien permitió que el don de palabra y sabiduría se manifestara. Y alguien dirá: y la hermanita era no, una hermanita sencilla, normal, hermana, porque como es un don del cielo, no es ni porque tenga sabiduría, ni porque tenga inteligencia, ni porque se sepa toda la Biblia, no. Ella tuvo la visión y la dijo, así de fácil. Y uno cuando mira todo eso dice: qué fácil es así el evangelio. Bueno, Dios quiso que fuera fácil. Dios no quiso dejar complicado todo. Nosotros los humanos lo hemos complicado, y a veces le ponemos tantas trabas y se nos olvida que es su evangelio la gracia. Jesús quiso dejar que todo fuera fácil. Por eso dijo él en Mateo 11, 29, 30, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Aquí está. Dice 29, 30. 29, 29. Dice 29, 29 al 30, ¿verdad? No, 11, 29 al 30, sí. Ah, sí, perdón. 11, 29 al 30, perdón. Aquí dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oigan. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea, el evangelio de Cristo es el verdadero, es fácil. Sí, ¿por qué? Porque Él va a estar dirigiéndolo. O sea, imagínate con esos regalos que Él deja para la iglesia. Lo que hace falta es que la iglesia de Cristo debe tocar las puertas de lo sobrenatural y entender que el evangelio de Jesús es sobrenatural, porque empezó con una concepción sobrenatural. Entonces, cuando uno pone eso en su cabeza, en su mente, y uno lo ve con esa perspectiva, entonces tú no vas a aceptar otro evangelio. Si es el que te están dando no llena este requisito, no lo vas a aceptar, porque no es el que Él dejó. Él dejó un evangelio sobrenatural. Le hemos quitado al evangelio la sobrenaturalidad y le hemos puesto teología. Y es buena la teología siempre y cuando no pierda el corazón del evangelio que nos dejó. Y esto es porque los fariseos tenían mucha letra, se habían estudiado los libros, pero Jesús vino a hacer vida la intención de toda esa ley que existía y puso una nueva ley. Se cambió la ley, se renovó el contrato, voy a decir, se renovó la ley por medio de Jesucristo.
Y nosotros no debemos de perder de vista que es importante honrar los regalos que Dios nos da, Así es. como leyendo la Biblia, orando, haciendo caso. Y esta es una parte que a mí me encantaba, cómo lo leía en una versión. El obedecer sus mandamientos no significa nada más que creerle a Jesús lo que Él dijo. Y al creerlo, nuestras decisiones, nuestra vida se va a conducir respecto a creer lo que Él dijo en sus mandamientos. Esa obediencia de yo creo lo que Él dijo, lo voy a hacer. Así es. Eso es una obediencia a sus mandamientos. Y debemos de orar, ayunar, congregarnos, porque al final estos dones son para la edificación de la iglesia, Así del cuerpo es. de Cristo, Así de es. la congregación. Entonces, claro, hay que respetar todas las leyes, hay que tener y tener los cuidados del protocolo que ahora nos están, las tenemos, pues las reglas que tenemos de cuidado y protocolo de seguridad, pero debemos de pedir esos dones, honrarlos, para que sea edificación para el cuerpo de Cristo. Imagínate, Bairi, con esos dones, poder ver el mundo espiritual, lo que acontece. Qué fácil sería el evangelio. O sea, Se escucha muy fácil decir, bueno, yo ya sé que acá hay algo con espinas, por ahí no hay que ir. Si lo vemos es muy fácil, solo hay que dar una vueltecita así por acá. es. Es muy fácil. Pero cuando no vemos, esto se vuelve tormentoso. Así es. Y entonces sufre todo el cuerpo. Entonces es muy importante que entendamos la importancia de nuestra vida, en nuestra vida querer estos dones, anhelar estos dones y decir, Señor, yo quiero los dones para la edificación de tu cuerpo. Fíjate, Bairi, que tenemos que reconocer una realidad ahora, y es que suena muy fuerte la palabra, pero es cierta. La religión vino a castrar el verdadero cristianismo. Le quitó la vitalidad que traía. Y por eso ahora nos encontramos con un montón de evangelios que no son ciertos, porque le toman el pelo a la gente fácilmente, pero se lo toman porque se perdió la esencia. Imagínate, con la esencia del evangelio sobrenatural, con los dones, pues alguien puede venir un pico de oro y lengua de plata. No importa qué tan lindo sea, un buen orador, pero el que mira y dice, no, eso no es cierto, eso no es así, eso está equivocado. Qué fácil es así. Y Dios quiso que eso fuera fácil. Nosotros nos los hemos complicado. Nos lo hemos complicado porque nos hemos tapado los ojos, nos hemos tapado los oídos y queremos caminar. Entonces cualquier piedrecita tropezamos. Pero si tuviéramos la vista que Él dejó como regalo, sería fácil el camino. Y lo vimos, se lo dijo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Y el evangelio verdadero, eso es lo que conlleva. Y hemos hablado que el verdadero evangelio cambia, produce cambios en nuestra vida. Si lo que estamos creyendo, siguiendo o haciendo no produce cambios en nuestra vida respecto a nuestra vida espiritual con Dios, respecto a nuestra conexión con Dios, estamos siguiendo solo una religión, un pensamiento, una línea de pensamiento, pero realmente no estamos en el evangelio verdadero de Cristo. Y con todos estos regalos hemos hablado, hemos entendido cómo funciona la música, cómo cada elemento del universo produce una melodía, cómo es que la muerte es buena, la muerte de Dios, cómo es que el sistema nos trata de engañar, cómo hemos aprendido estas maravillas. Sabemos que Dios tiene regalos para cada uno, que nuestro espíritu es un depósito que puede recibir estos regalos de Dios. Y con todo esto, este evangelio se hace fascinante, no se hace aburrido, no se hace rutinario, se hace fascinante. Y entonces te invitamos a que te subas en este tren con nosotros de buscar esta vida extraordinaria, de buscar estos dones que no son inalcanzables. Dios ya los dejó. No necesitas saber mucha Biblia, no necesitas tener años en el evangelio. Tienes que haber recibido a Jesús y anhelarlos ardientemente para poder ayudar al cuerpo de Cristo a ver y a escuchar, y que así podamos tener una ventaja sobre el mundo espiritual negativo que nos ataca, que tiene tantas trampas alrededor, que si no vemos, no escuchamos, no vamos a poder defendernos. Y Cristo lo hizo fácil, dijo, aquí están esos regalos, no necesitan cumplir con ciertos ritos, solo tienen que anhelarlos y aceptar su plan de salvación. Por supuesto, y ahí está, para que lo podamos nosotros
hacer uso de ellos. Así que te invitamos a que los anheles con nosotros. Y bueno, tenemos 2 preguntas en los comentarios, y una, ya creo que habíamos hablado de esta, pero vale la pena repetirlo, y dice, si Dios puede quitar los dones espirituales, ¿Dios nos puede quitar los dones espirituales, los regalos? Bueno, dice que sin remisión son los regalos que Dios da. Cuando Dios da algo, la persona que lo usa bien le va a bendecir. La que no, pues la misma circunstancia la va a desechar. O sea, no hay peor cosa que tener un don y que nadie le crea a uno. Es horrible eso. O sea, Dios lo da y lo dejó para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no lo usa para eso, lo que va a hacer es que la van a disciplinar fuertemente a ella. ¿Cómo le pasó a Sansón? A Sansón le dieron ese don y lo usó mal y lo disciplinaron. Le quitaron los ojos, lo volvieron esclavo, lo volvieron un payaso, hizo el ridículo, pero al final, bueno, de última instancia, que se arrepintió y todo, lo usaron otra vez, pero con su final ya no pudo hacer nada mayor cosa. Entonces, las personas que usen mal el don, las van a disciplinar, así de fácil. Entonces, ¿qué debe hacer ella para no recibir la sentencia? Debe procurar desarrollarse, consagrarse y humildemente dejarse usar por el Señor. Y entonces estará siendo recompensada por tener ese don. Así es. Y este don, yo recuerdo que hablábamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, el don de lenguas es uno de los muy común, que alguien lo recibió y lo dejó de usar? Y entonces no se elimina, pero hablábamos que se atrofiaba como un músculo, y que hay que ejercitarlo. Hay que empezar a ejercitarlo. Si a ti te trata de, o busca la oportunidad de ejercitar tu don de lenguas, busca la oportunidad de ejercitar tu don que el Señor ya te ha dado para que no se vaya a atrofiar. Al final es para el bien común. Tenemos otra pregunta y dice, ¿en dónde se aplica este don en la iglesia? ¿Solo en la administración o bueno, hay un la orden, consejería o ambas? Hay un orden para los dones, evidentemente, y para el culto. Digamos, normalmente se llega a la iglesia, la gente ora, empiezan a cantar las alabanzas conforme, porque la gente al momento de empezar a alabar al Señor va descontaminándose. Llega un momento en que llega la adoración, que es la expresión máxima del canto y de la adoración al Señor. Y de ahí se acostumbra a dejar un tiempo para los dones. Ahí debe hacerse, porque si no, se pierde el orden. Y ahí dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hay un orden que se va. No siempre tiene que ser así, a veces puede cambiar el orden. O sea, hay quienes vienen y empezaron a orar y Dios lo usa en el don, pues tiene derecho a manifestarlo. Pero que no sea rompiendo de por sí todo el orden, no hay un orden para ello. Y normalmente se canta, se alaba al Señor, porque la gente debería llegar caliente, la gente, pero no, llega fría. El director de alabanza tiene que motivarlos a que alaben al Señor. Alabar al Señor, la presencia del Señor desciende y se entra a un momento de adoración. Y entonces en ese momento, que supuestamente es la cúspide del culto a Dios, entra la función de los dones del Espíritu Santo. Y después, por supuestamente, sigue con el resto del culto escuchando la palabra y ya. Pero hay quienes Dios los usa. Yo he visto cultos donde empezando el culto Dios lo usó en don. Está bienvenido. O al final, después de la palabra, hermano, Dios nos dio una palabra. Si no han habido dones de una palabra, el ministro tendrá el criterio de dejar que se expresen ahí o no. Pero como en esta reunión con Agabo, era una reunión de casa, no era culto, reunión de casa. Estaba Pablo con los que iban acompañándolo a Jerusalén, descendió Agabo, seguro que estaba en una plática así, Agabo de repente agarró el cordón de Pablo y se lo empezó a rodear en las manos y en los pies y bueno, o sea, pero hay un orden para presentarlo, o sea, el Espíritu de Dios no es un Dios de desorden, sino de orden, pero hay un momento para hacerlo, así que También vimos la última vez que el don de ciencia, habíamos escuchado un testimonio donde se había podido usar en una administración. Entonces también hay espacios donde se puede usar en diferentes momentos. Así es. Y el don es para eso, para la edificación del cuerpo. Sí. No te lo van a dar para ti solito, no te lo van a quedar solo para ti. Lo importante es saber que eso va a ser para edificación del cuerpo. Yo también he visto
momentos en los que alguien tiene una palabra, se acerca al ministro porque no se siente tal vez con la confianza de decirlo abiertamente, y el ministro, como dices, a discreción de él es en qué momento lo va a compartir. Lo comparte el ministro el mensaje o la palabra, o le da un tiempo a la persona para poder compartirlo. Así Entonces es. ya queda a discreción del orden que quieran llevar en el servicio. Así es. Y Se han que- dado y que casos, den. en mi caso se han dado casos, hermanitos y hermanitas que digan, mire hermano, Dios me dijo esta palabra para fulano de tal. ¿En qué momento se la digo? Digo, bueno, espere, puede serlo al final del culto, se acerca a ella, o puede ser durante la adoración, acerca de decir, dígaselo. O que le dijo el Señor, porque a veces Dios le dijo, se han dado casos en que Dios dice algo y dice, como este hermano, como este empresario, Dios le dijo, va a morir al día siguiente, pero no se lo digas. No se lo dijo, pero funcionó. Como el hermano, por ejemplo, ahí usó la palabra sabiduría fuera del culto. Fue después del culto. El pastor habló con él y o sea, no hay reglas forzadas, pero sí hay que respetar un orden. Y el líder el pastor o el ministro es el que va a tener el criterio en qué momento da espacio para ello. Tampoco debe hacerse aquellos que dicen, por favor, ¿quiénes quieren pasar a testificar? Y la gente hasta se mete debajo de las bancas para que no los pasen. No es así. Tiene que ser fluido, tiene que estar suave, no forzar a nadie también. Si no hay manifestación del don, pues la persona no la va a usar el Señor ahora, va a usar a otro. Y como decías, tampoco las personas que conocen a alguien que tiene ese don decir, bueno, ahora decime a mí, ¿qué me mirás? Por ejemplo. Sí, porque si no lo están consultando como vidente, como los hechiceros, ¿no? Eso no es así, Claro. no es así. Y Así sí puede es. llegar así, mire, ore por mí, bueno, orar por usted. O sea, y si mira algo, pues le va a decir, pero si no obligarlos a que digan algo. Sí, de repente Eso es peligroso. El ser humano idealiza muchas cosas y siente... Yo recuerdo que al principio sentía que esos dones eran para alguien muy elevado y Así hasta es. que podía levantarse o levitar o volar para decir algo así porque era muy fuerte. Y no, se da uno cuenta que es un regalo que Dios nos dio y que es para la congregación. Y es tan sencillo como lo digo en este orden, en este momento, en el espacio de los dones, o se lo digo a la persona, al ministro de esta congregación, le consulto para ver en qué momento se lo digo, o se lo voy a decir a la persona en el momento adecuado, lo que Dios me dijo que dijera, o lo que Dios me dijo que dijera que vi. Sí. En este caso, este don es para ver y oír. Así que te incentivamos a que busquemos este don. Este don es muy importante para poder ver hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va el cuerpo de Cristo, a dónde va a caminar, qué es lo que hay adelante y qué es lo que debemos hacer. Y es muy importante porque eso nos va a dar una competencia o una herramienta para poder defendernos del mundo espiritual negativo que tanta falta nos hace. Parece que vamos ignorantes, y de hecho así vamos ignorantes, vamos ciegos, vamos mudos, vamos agarrados de las manos, vamos cojos, no podemos hacer mayor cosa, pero con estos dones, con estos regalos de Dios, podemos ver y podemos actuar de una mejor manera. Así que busquemos el don de Dios, te invitamos a que juntos se lo pidamos en oración a Dios para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Te damos las gracias por tus comentarios, por tus preguntas, por tus bendiciones. Oramos por cada uno y esperamos volverte a ver en el siguiente episodio de Vidas Extraordinarias. Que Dios te bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.